Hola a todos, buen día. El video de hoy tiene una connotación especial. Lo primero es que, bueno, quienes me conocen saben que para mí hay dos cosas importantes en la vida. La primera, saludar. Qué bonito es saludar y ser saludado. La segunda, agradecer. Entonces, hoy agradecemos a las personas que creen en mí desde el inicio, desde el inicio de los proyectos. Esto de sentarse acá a grabar no es fácil, pero quienes me conocen saben que tengo una pasión por enseñar, me gusta mucho. Así que gracias Sebas, Alexa, Javi, por creer en mí desde el principio y por su regalo para que este canal sea posible. Gracias al esposo, que es el que está detrás de todo esto, el que con sus ideas y sus curiosidades y toda su edición y las cosas chistosas que pone para que sean más agradables los videos, hace su contribución y cree en mí. Y por supuesto, gracias a todos ustedes quienes se han suscrito, ya somos más de 750 personas en el canal. Gracias por seguirnos, gracias por creer y esperamos que la comunidad siga creciendo y poder llegar más lejos. El día de hoy vamos a hablar sobre uno de los temas que más me gusta de la infectología pediátrica y es tuberculosis. Y bueno, también quienes me conocen saben que me encanta organizar la mente de todos, la mía y la de los demás. Y bueno, entonces vamos a dividir la tuberculosis en tres escenarios. La tuberculosis activa, 1, el contacto con tuberculosis, 2, y la tuberculosis latente, 3. Posteriormente vamos a hacer otros videos en los que ampliemos cada uno de los temas, pero hoy vamos a hacer un panorama general. Entonces, primero, tuberculosis activa. Cuando yo hablo de tuberculosis activa, significa que ya hay enfermedad por tuberculosis, así que el paciente necesita cumplir con criterios. ¿Cuáles son estos criterios? El primero y el más importante es la clínica. Entonces, cuando hablamos de la forma más frecuente de tuberculosis, que es la pulmonar, es el niño que tiene tos, que tiene fiebre, que tiene pérdida de peso. Bueno, acuérdense que se define un sintomático respiratorio como aquel que tiene más de 3 semanas de tos. Y además de eso se suma el criterio segundo radiológico. Acuérdense que en pediatría uno no espera como en los adultos encontrar allá el hueco o la caverna. En los niños pueden ser cambios más sutiles, puede encontrar uno neumonía del lóbulo medio, puede encontrar una telectasia, pero digamos que uno de los cambios más frecuentes que encuentra es la adenopatía parailiar. Puede encontrar derrame pleural, puede encontrar otro tipo de cambios. Bueno, entonces vamos con el segundo, criterio radiológico. Además de eso, contamos con un criterio epidemiológico. El epidemiológico es el contacto. Haber tenido contacto con un adulto. Acuérdense que todo caso de tuberculosis en la infancia es un caso centinela. Significa que hay un adulto que contagió a ese niño. Entonces, es un adulto que conviva con el niño, que pase por lo menos 6 horas diarias, aunque eso está reevaluado. Ya se sabe que si ese adulto tiene una carga bacilífera muy alta, a veces el contacto no necesita ser las 6 horas diarias, a veces con que esté 20 minutos y si está altamente bacilífero puede contagiar a ese niño. ¿Listo? Entonces ese es el tercero, que es el epidemiológico. Contamos con otro que es el tuberculínico y es la PPD. Entonces recordemos que la PPD, que es la prueba de la tuberculina, no significa que uno tenga tuberculosis, significa que en algún momento ha estado en contacto con el bacilo de la tuberculosis. Es como la memoria inmune que nos queda. Vamos a hablar más adelante cuando les hable de la latente de cuáles son los rangos para considerar que una prueba de tuberculina es positiva, pero ese sería el cuarto criterio. Y el otro sería el microbiológico o bacteriológico, que es observar directamente el bacilo de la tuberculosis. Entonces, ¿qué pasa? Recuerden que nuestros niños son paucibacilares. Ellos en general encierran por allá el bacilo y difícilmente lo vamos a encontrar. Es muy difícil que cumplan con ese criterio. Acuérdense que la muestra, pues en los adultos se toma en esputo, pero nuestros niños, el mecanismo de la tos en ellos es diferente. Ellos no expectoran, es más difícil. Se puede hacer la muestra en jugo gástrico, para lo cual hay que hospitalizarlos, pasar una sonda en la noche, recoger el jugo gástrico en la mañana, o también se puede hacer con esputo inducido, con micronebulizaciones con solución salina hipertónica. Bueno, también se puede hacer en lavado broncoalveolar. Entonces ahí van los 5 criterios:
clínico, radiológico, epidemiológico, tuberculínico y microbiológico. Con que se cumplan 3 de 5 criterios ya se considera un caso de tuberculosis. El sexto criterio sería el histopatológico. Cuando es necesario hacer una biopsia de pulmón o de otro sitio, ahí se consideraría un criterio histopatológico. Bueno, acuérdense que la tuberculosis, aunque la más frecuente es la pulmonar, no es la única forma de tuberculosis. Existen más formas, es la más frecuente, pero hay formas extrapulmonares. De las formas extrapulmonares, las más frecuentes son la pleural, la meningia, la ganglionar y también hay forma osteoarticular. Cuando uno habla de que es una tuberculosis activa, el tratamiento incluye 2 fases. Una fase intensiva que se da con isoniazida y rifampicina, que siempre son 2 meses de tratamiento, que se da de lunes a sábado, y otra fase que es la fase de mantenimiento. Esta primera fase es isoniazida, rifampicina, pirazinamida y etambutol, 4 medicamentos de lunes a sábado. Y luego va una fase de mantenimiento, que sí es con isoniazida y rifampicina solamente, que se da lunes, miércoles y viernes, 3 veces a la semana. Y esa, dependiendo del tipo de localización de la tuberculosis, va a ser, por ejemplo, en la ganglionar por 7 meses para un total de 9, si es una meningia por 10 meses para un total de 12, si es un osteoarticular por 10 para un total de 12 y así, dependiendo de la localización. Bueno, una pleural se trata como una pulmonar, 4 meses más para un total de 6 meses. Eso es una tuberculosis activa o primer escenario. ¿Listo? Entonces ya vamos con tuberculosis activa. El otro caso, segundo escenario que vamos a hablar hoy, es lo que es un contacto con la tuberculosis, que a veces es como en lo que más patinamos. Entonces, lo que se debe recordar acá es que todo niño que esté en contacto con un adulto con diagnóstico de tuberculosis y que ese adulto sea bacilífero, es decir, él está expectorando, eliminando el bacilo, es decir, las formas pulmonares de tuberculosis o aquellas formas en que el adulto tenga formas diseminadas, por ejemplo, una forma meningia en la que por fisiopatogenia lo que uno considera es que ese adulto primero tuvo una forma pulmonar para que el bacilo llegara hasta el cerebro, esos adultos pueden contagiar a su niño, así que automáticamente uno va a iniciar profilaxis. ¿Con qué se inicia la profilaxis? La profilaxis se inicia con isoniazida, dosis de 10 miligramos por kilo por día, con dosis máxima de 300 miligramos al día. No es que si el niño pesa 60 kilos le pongan 600 miligramos, no, la dosis máxima es de 300 miligramos al día. ¿Qué pasa? Acuérdense que la tuberculosis tiene un periodo de incubación. Ese periodo de incubación va entre 8 a 12 semanas. Bueno, así que yo hago, por supuesto, mi estudio. Hago una primera PPD en ese niño. El estudio de contacto se hace con PPD y radiografía de tórax, a menos que el niño sea sintomático respiratorio. Ahí sí le tienen que hacer también las baciloscopias, pero se hace con PPD y RX de tórax. Yo hago mi primera PPD, pero acuérdense que como hay un periodo de incubación que es de 8 a 12 semanas, mi primera PPD me puede salir negativa y no quiere decir que el niño no haya tenido el contacto, porque yo ya sé que es contacto del adulto bacilífero, sino que todavía no ha hecho el viraje tuberculínico. Esa primera PPD me sale negativa, listo, yo sigo mi profilaxis y a los 3 meses, es decir, pasadas esas 12 semanas, vuelvo a repetir esa PPD. Si esa segunda PPD me sale negativa, listo, yo puedo suspender esa profilaxis. Pero si esa segunda PPD me sale positiva, automáticamente el niño pasa a ser una TB latente. Así que debo completar mis otros 3 a 6 meses de profilaxis con la isoniazida. Entonces, acuérdense, estos niños son un riesgo porque su riesgo es que evolucionar a una forma pulmonar o, más grave aún, una forma diseminada de tuberculosis, que ese riesgo va a estar determinado ¿por qué? Por la edad del niño. Entre más pequeño sea el niño, más será su riesgo de evolución a enfermedad tuberculosa. Sobre todo los niños menores de 1 año tienen riesgo de evolución a forma pulmonar de tuberculosis entre un 30 a 40%, los que son entre 1 año y 2 años de 10 a 20%. Pero la evolución a la forma extrapulmonar o a la forma diseminada, perdón, más que extrapulmonar, a la forma diseminada, meningia, miliar, pueden ser altas. Bueno,
y son más altas. Sobre todo les voy a dejar un cuadrito de la evolución según la edad en niños más chiquitos, menores de 1 año, y va disminuyendo llegando a menos de 0.5% cuando son niños más grandecitos, entre 2 y 5 años de edad. Entonces es importante saber que entre más chiquito sea el niño, mayor será su riesgo de evolucionar a formas diseminadas de la enfermedad. ¿Listo? Entonces ese fue el segundo caso, o lo que es un contacto con la tuberculosis. Importante iniciar profilaxis, estudiar si el niño es contacto con un adulto bacilífero. Y el tercer panorama sería lo que es una TB latente. TB latente significa aquel niño que tiene una PPD positiva sin nada más, es decir, sin tener criterios clínicos, sin tener criterios radiológicos. La radiografía de tórax debe ser normal y el niño debe ser asintomático, solo la PPD positiva. ¿Y cuánto es una PPD positiva? PPD positiva es mayor de 15 milímetros si yo estoy en un país donde no hay tuberculosis, mayor de 10 milímetros si yo estoy en un país con una prevalencia alta o intermedia de tuberculosis como Colombia. Listo, para nosotros el corte es 10 milímetros. O PPD mayor de 5 milímetros si es un niño de riesgo. Entonces, si es un niño inmunosuprimido porque tiene VIH, porque es oncológico, porque es trasplantado, porque toma medicamentos inmunosupresores o inmunomoduladores, como los niños pacientes reumatológicos o nefrológicos con corticoides, en ellos el corte no es 10, sino es 5 milímetros, ¿vale? Entonces, eso se considera una PPD positiva. Entonces, en estos niños el riesgo también será pues de evolucionar a forma pulmonar, a forma diseminada de la tuberculosis, y lo que yo voy a manejar ahí es un riesgo. Entonces, como dijimos, ese riesgo depende de la edad y depende de las comorbilidades del paciente, por eso no todas las TBs latentes se tratan. ¿A quiénes trataría entonces? Trataría a pacientes que sean menores de 5 años por el mayor riesgo de diseminación, que insisto, por eso les dejo la tablita, y trataría a aquellos pacientes que sean inmunosuprimidos. VIH, porque en VIH este riesgo de progresión es de 10% anual acumulativo, es decir, a 10 años el 100%, y trataría a los pacientes con otro tipo de inmunocompromiso como los oncológicos, los trasplantados, los reumatológicos, los que van a entrar a terapia biológica o ese tipo de inmunocompromiso. ¿Listo? Entonces ahí tenemos los 3 escenarios: la tuberculosis activa, el contacto con la tuberculosis y la tuberculosis latente. Bueno, en otros videos les voy a seguir explicando lo que es contacto con tuberculosis y tuberculosis latente, y podemos ir hablando de las diferentes localizaciones de la tuberculosis. Bueno, entonces eso fue todo por hoy. No se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y seguirnos por las otras redes: Infectología para Pediatras en Facebook y también por Instagram, infecto_pet. Muchas gracias por seguirnos y pues eso es todo por hoy. Hasta luego.